Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de novedades de la versión que vais a tener a disposición mañana. Para seguir como guión de lo que lleva esta actualización, vamos a utilizar el propio documento que acompañamos con las novedades de cada versión. Este documento con el que vamos a trabajar ahora es el que os aparece cuando vosotros hacéis la descarga y también aquí en este botoncito en novedades. Lo que veis es esto, es, digamos, el resumen de lo que se va a llevar en cada actualización. Bien, el documento con el que vamos a trabajar ahora es el que viene en este enlace, ampliar información. ¿Vale? Nosotros aquí lo que hacemos es simplemente eso, un esquema, un guión. Y luego todas las explicaciones, todas las pantallas y lo que queremos que sepáis de lo que va, viene normalmente en un PDF que se enlaza aquí. Ese es el documento con el que vamos a trabajar ahora. ¿Vale? Bien, entonces, volvemos otra vez a donde estábamos y vamos a ver qué es lo que vamos a mandar con esta actualización. Bueno, lo primero, vamos a hacer la inicialización automática del ejercicio 2016. Muchos de vosotros seguro que ya tendréis creado el ejercicio. Lo habéis hecho manualmente, copiando, de momento, los datos del año anterior. Bien, en este momento lo que vamos a hacer nosotros es actualizar esos datos. Y a los que no tengáis creado el ejercicio, creároslo. Bien, lo siguiente, vamos a mandar el nuevo modelo 145. Ha habido un pequeño cambio, ya lo veremos ahora, pero sí que ha cambiado. Vamos a implementar el 190 y todas sus novedades, que ya veremos que han sido unas cuantas. También implementaremos ya el modelo 296. En este caso sí que ya os adelanto que aquí no hay ninguna variación. El modelo 296 de este año es igual que el del año pasado. Lo mismo que el modelo 190 de la Comunidad Foral de Navarra. Luego, hemos implementado unas mejoras en el cálculo de pagas extras, que luego ya veremos cuáles son. Hemos creado también un campo nuevo en convenios para poder meter el código oficial de convenio colectivo para que pueda ir a la afiliación. Hemos hecho un pequeño cambio también en el volcado de nóminas a contabilidad y hemos hecho mejoras también en el sistema de liquidación directa, en Siltra, adaptando sobre todo porque ya al haber entrado ya mucha gente en real, ¿vale? Tenemos que adaptar algunos cálculos o listados al hecho de que ya hay gente que no calcula TC1, sino que ya directamente envía por Siltra. Bien, pues entonces ya digamos que situados y puestos más o menos en lo que vamos a ver, vamos a pasar a materia ya. Bien, inicialización automática del ejercicio 2016. ¿Qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos presupuestos generales del Estado y el decreto del salario mínimo interprofesional. Eso quiere decir que hay datos que ya van a ir cambiados, por ejemplo, las bases máximas, los topes máximos, los tipos de cotización de agraria, las reducciones de agraria, ¿vale? Eso ya no se va a mover porque ya están publicados en la ley de presupuestos y así se van a quedar. Luego tenemos otros, como nos pasa todos los años, que son las bases mínimas, las cuotas de formación, varias cosas, ¿vale? Que de momento lo que hacemos es lo que nos manda la ley de presupuestos, que es subirlos en el mismo porcentaje que se incrementó el salario mínimo. Eso no quiere decir que después, cuando se publique definitivamente la orden de cotización, no podamos tener diferencias de decimales por redondeos, porque normalmente siempre acaban redondeando los importes, ¿vale? Y es bastante habitual que no coincidan con los que nosotros prevemos. ¿De acuerdo? Bien, aparte de todas las bases, tanto del general, de agraria, las bases por horas, también se ha cambiado la tabla de IRPF, la tabla de retenciones, ¿vale? Ahora mismo, con esta actualización, vosotros ya podréis calcular el IRPF para el 2016. No ha habido mucho cambio, realmente, exceptuando que sí ha cambiado la tabla y al cambiar los tramos, pues también cambian los porcentajes, evidentemente. Se ha cambiado también el máximo, pero del resto no hay prácticamente ninguna novedad. No es como el año pasado, por ejemplo, que habían quitado unas reducciones, puesto otras. Este año
se mantiene, o sea, se va ya la reducción por movilidad geográfica del 2014, ya no tocaría porque solo son 2 años y ya estaría terminada, pero ya desaparece totalmente y ahora simplemente en movilidad queda la que estaba prevista ya para el 2016. ¿Vale? Bien, se actualiza el modelo 145. ¿Vale? Y esto mejor lo vemos. Vamos un momentito al programa, un trabajador cualquiera. ¿Vale? Fiscales. 145 y lo ponemos en pantalla. Y en lo que han hecho es crear un campo nuevo, que a ver si para la pantalla es este de aquí. A ver si consigo centraroslo aquí. Obtención de rendimientos con periodo de generación superior a 2 años durante los 5 periodos impositivos anteriores. ¿Vale? Este es un campo, pues un dato que el año pasado no lo había. ¿Qué pasa? De momento lo que hemos hecho es actualizar el modelo, ¿vale? Lo podéis imprimir, se lo podéis dar a los trabajadores, pero si alguno os marcara esta casilla, de momento no tenemos una casilla que podáis marcar en la aplicación. Eso irá en posteriores actualizaciones, ¿vale? Ahora, de momento, lo que tenéis es el documento en sí mismo para, como todos los años, imprimirlo y dárselo a los trabajadores de las empresas. Bien, volvemos otra vez a nuestro guión y seguimos. Y aquí nos metemos ya en, digamos, lo que va a ser la mayor parte, la parte grande de esta presentación, que son las novedades del modelo 190. A partir de la actualización de mañana vais a poder empezar a calcular ya modelos 190, ¿vale? Ya están implementados y lo que vamos a ver son las novedades que ha habido este año. Ya en este propio documento os hemos puesto un enlace, que sería aquí, pinchando aquí, en ir a novedades 190, para que podáis acceder directamente a la propia página de la EAT y ver las novedades que han puesto ellos, ¿vale? Nosotros también las vamos a ver aquí en nuestra explicación, pero también las tenéis ahí, digamos, de primera mano de ellos. Y ahora lo que vamos a ver es un esquema, digamos, de lo que son las novedades principales, ¿vale? Bien, ¿qué ha cambiado en el 190 de este año? Pues han cambiado muchas subclaves, ¿vale? Han hecho bastante cambio a nivel de subclave. Las claves siguen siendo las mismas, pero sí se han movido cosas dentro de ellas. Han eliminado, bueno, han creado un campo para que podamos informar la movilidad geográfica aceptada del 2014, la provisional, la que os dije antes que desaparecía ya, y también la movilidad geográfica de 2015, que es la que a partir de ahora continúa. Y luego este, que está en azul, que no es una modificación de Hacienda, sino nuestra. Es decir, nosotros hemos cambiado la manera en que hacemos el borrador dentro del programa. Hemos actualizado ese borrador, lo hemos hecho como lo hacemos con el 111. Un borrador que va directamente contra la página de Hacienda. Vale, vamos a empezar entonces por partes y vamos a ver lo primero, las nuevas subclaves. Bien, la primera que nos encontramos también, porque es una que nos va a afectar bastante, es la clave A. ¿Vale? La clave A es la clave, digamos, que más utilizamos porque es la clave de los rendimientos de trabajo de los empleados por cuenta ajena. Hasta este año, esta clave solo tenía una subclave que era empleados por cuenta ajena, o sea, rendimientos de trabajo normales y corrientes. ¿Qué han hecho este año? La han dividido. Han sacado una subclave 2, que será en la que se van a informar las percepciones de IT abonadas directamente por el empleador al trabajador. ¿Vale? Es como que separamos una cosa de la otra. Y luego todo el resto se sigue quedando en la subclave 1. Bien, ¿qué implica para nosotros esto? Pues implica que tenemos que mover todas esas cantidades que durante todo el año se le han estado pagando a los trabajadores en concepto de IT, ¿vale? Enfermedad común, accidente de trabajo, accidente no laboral, tanto la parte que paga, o sea, que asume la empresa, que sería, por ejemplo, la enfermedad común los 15 primeros días, como la que ya después repercute vía TC mediante pago delegado, que serían, pues,
el resto de las enfermedades comunes, los accidentes en su totalidad. Vale, ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a mover directamente, ¿vale? No vais a tener, en este caso, no vais a tener que hacer absolutamente nada. Es decir, cuando descarguéis la actualización, la propia aplicación buscará esos importes y los asignará internamente a una clave A, subclave 2. ¿Vale? En este caso, todos estos importes que os ponemos aquí en este cuadrito se van a mover, se van a sacar de un sitio y se van a meter en otro. ¿Vale? También aquí, en este puntito rojo que os ponemos, hay otro enlace para que podáis ir a las preguntas frecuentes de la EAT. ¿Vale? Y estas preguntas frecuentes son todas de este tema, de la clave A, subclave 02. ¿Por qué? Porque ha planteado muchas dudas. Tal como lo pusieron, no era un tema que fuese fácil de entender. Sobre todo, hay una duda, ¿vale?, que la vamos a ver ahora ya directamente sobre el programa, ¿vale?, con respecto a dónde tenían que ir los gastos de seguridad social, ¿vale?, que ahora lo vemos. Cuando hagamos el 190 ya os explico mejor este tema. Bien, vamos a ver, este trabajador, ¿vale?, que tengo yo aquí de prueba, este trabajador tiene una IT en diciembre. Solo ha tenido esta IT en todo el año. Entonces, si vamos a ver su nómina, pues vamos a ver que tiene parte de salario base, ¿vale? Tiene una enfermedad común que va del 5 al 26 y también tiene un complemento de IT. Bien, esto el año pasado no supondría ningún problema porque toda esta nómina, toda su base de IRPF tal como está aquí, iría directamente reflejada en el 190 con la clave A, subclave 1, ¿vale? Este año se va a dividir, es decir, parte de esta nómina será clave 1, en este caso el salario base y el complemento de IT, y el resto irá en la clave 2. Vale, vamos a hacer el 190, que es como mejor se ve. Vamos a hacerlo en este caso, lo voy a hacer desde la empresa. Aquí, modelos AEAT. Sabéis que podéis calcular los 190 y enviarlos, tanto desde la empresa como desde el masivo. ¿Vale? Las declaraciones normales, las declaraciones complementarias y sustitutivas, solo desde la empresa. ¿Vale? Que es una pregunta muy, muy típica de la época del 190. Bien, calculamos entonces la declaración normal, aceptamos y ahora entramos dentro del 190 para ver sus registros. Vemos que hay dos. El trabajador es el mismo, pero tiene un registro A1 y otro A2. En la A1 irán las retribuciones que no sean ITES, ¿vale?, con sus ingresos a cuenta y sus gastos de seguridad social, ¿vale? Y en la siguiente subclave, que será la A2, irá lo que sean ITES con sus retenciones, pero sin gastos. Este tema de los gastos os lo comento porque ha habido controversia con esto, ¿vale? Porque en principio se había dicho o se había dado a entender, ¿vale?, en las reuniones que va haciendo Hacienda y estas cosas, se había dado a entender que los gastos de seguridad social tendrían que ir en las dos. Con lo cual, evidentemente, como una de las premisas que tiene Hacienda es que no se dupliquen datos, lo que entendimos pues sería que iría la parte, digamos, de cuota de las retribuciones normales en la clave A1 y la parte de cuota de las bases de IT en la A2. Bien, pues en esas preguntas frecuentes a las que os llevaba antes, una de las respuestas que nos dan es que no se pueden prorratear. Por lo tanto, y como no llegamos a tener una respuesta clara en este sentido, lo que entendemos es que, evidentemente, si no se pueden prorratear y no se pueden duplicar, irán en la clave donde han ido siempre, que es la genérica, la 1. Salvo que el propio trabajador haya estado todo el año de baja por IT y entonces solo tendría una clave A2, entonces evidentemente irían ahí. Del resto, aquí, en los registros de clave A2 no las vais a ver. ¿Vale? Se verán siempre en la A1. Bien, para que podáis controlar este cambio, aparte de verlo aquí reflejado en el 190, hemos hecho también una modificación en el propio listado de IRPF. El listado de IRPF detallado, que es el listado por el que siempre
cotejamos el 190 o el 111, ¿vale? Hemos hecho, a ver, vamos a hacerle aquí todas las nóminas, aunque en este caso solo tiene de mes, pero bueno, si hubiera atrasos también haríamos lo mismo. Vamos a coger a este trabajador y vamos a ver su listado. Vale, veis que este es el listado tal cual ha estado siempre. Tenemos todas sus percepciones sumadas, las retenciones y los gastos. Bien, si os fijáis, aquí hay un campo nuevo que es desglose A2, que si lo picamos y volvemos a hacerle el listado otra vez, veis que nos aparecen dos columnas nuevas. Percepciones A2, ¿vale? Donde vienen ya separadas en diciembre, ¿veis? Como os decía antes en la nómina, se ha minorado la base total, que son 1.500 euros, se ha desglosado la parte que es retribución normal, la parte que es IT, ¿vale? Y, por supuesto, sus retenciones, aunque los gastos siguen todos acumulados aquí. ¿De acuerdo? Bien, es un cambio, ya os digo que es un cambio fuerte, es un cambio bastante gordo, pero a vosotros no os va a suponer más que echar una revisión y decir, ah, mira, pues ahora están así, ¿vale? Porque es algo que ya se hace directamente a nivel de actualización. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Vale, ¿qué más cambios? Pues han hecho cambios también con la clave E. La clave E, os recuerdo que es la de consejeros administradores. Bien, el año pasado ya habían hecho cambio con esta clave, ¿vale? Porque se dieron cuenta de que empezaban a entrarles asimilados y los trabajadores asimilados en cuentas de asimilados al régimen general tienen cuotas de la Seguridad Social. Por lo tanto, tuvieron que separar una clave 1, que serían los asimilados, los que ya tienen unos gastos de Seguridad Social, y los autónomos, es decir, el resto, que no la tienen, ¿vale? Que no tienen gastos de Seguridad Social o por lo menos no van reflejados en el 190. Vale, este año, sobre esas subclaves que ya estaban divididas, se hace otra nueva división. Y esta división viene dada por el cambio de porcentaje, ¿vale? Sabéis que hicieron un cambio de porcentaje en función de la cifra de negocios. Son distintos si la cifra de negocios del ejercicio anterior es inferior a 100.000 euros o superior. Por lo tanto, lo que han hecho es crear dos subclaves más, ¿vale? La E1, se ha dividido en 1 y 2, ¿vale? Asimilados que tienen rendimientos inferiores a 100 y superiores a 100, y autónomos, lo mismo, inferiores a 100 y superiores a 100. Vale, esto es otra cosa complicada con la base de datos, porque durante todo el año nosotros hemos estado metiendo facturas y haciéndole nóminas a los trabajadores que tuvierais con estas situaciones en las empresas, pero sin que existieran estas claves. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Identificarlas. Bien, y aquí nos digo lo mismo que en el caso anterior, es decir, es trabajo del programa, ¿vale? Aquí vosotros no vais a tener que hacer nada. El programa o la actualización, cuando se actualice, lo que va a hacer es lo siguiente. Para todos aquellos perceptores que tenéis en la opción IRPF, otros perceptores de IRPF y Seguridad Social, es decir, lo que llamamos normalmente los profesionales, ¿vale? Esos partimos de la base que tendrían que ser o bien E1 o bien E2. Y luego el porcentaje. Bueno, en función de esos porcentajes, nosotros vamos a identificarlos. Por ejemplo, si tenéis un perceptor que estaba como clave E1 y el porcentaje que tenéis metido en otros perceptores es un 20 o un 19,5, sabéis que estos cambiaron en julio, si en enero, desde enero hasta julio fue el 20 y a partir de julio el 19,5, con cualquiera de los dos, nosotros automáticamente le asignaremos la clave E, subclave 2. Si es E1 y tenía el 37, este no cambió, fue igual todo el año, se asignará la clave E, subclave 1. Si ya tenía la clave E2 y su porcentaje es 20 o 19,5, se le asigna la E3, y si tenía E2 y tiene un 37%, la E4. ¿Vale? Y esto es un cambio que nosotros vamos a hacer automáticamente.
Es decir, vamos a machacar el dato. Donde vosotros teníais E1, ahora, a lo mejor si vais a ver el perceptor, veréis que tiene E2 o E3, ¿vale? La que corresponda. Esto con respecto a los de otros perceptores. Bien, ¿qué pasa con los que estaban puestos como trabajadores? Es decir, los que tenéis dados de alta como trabajadores con el indicador de consejeros administradores en la pantalla de fiscales. Ahora vemos en el programa, ¿vale?, cómo se reflejaba esta situación. Bien, ¿qué pasa con estos? Bien, pues en este caso, como no tenemos una clave física como en el otro lado, que sí la poníais vosotros, aquí haremos la misma asimilación en función de si pertenece a un CCC de asimilado y en función también del porcentaje, o si pertenece a autónomo y en función del porcentaje, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces en el programa un ejemplo de todo esto que os acabo de contar. Bien, yo aquí en la empresa 1 tengo un trabajador que lo he creado como autónomo, ¿vale?, dentro de la empresa. Está asignado a un CCC de autónomo, sin CCC. Y si vengo a fiscales, lo tengo puesto como consejero y administrador, aquí en este campo, y tiene un 37%, ¿vale? Y a su vez tengo a otro trabajador, que en este caso está asignado a un CCC de asimilado, y lo mismo, también lo tengo en fiscales como consejero y administrador, y en este caso este trabajador tuvo a principio de año un 20% y después a partir de julio pasó a un 19,5%. Le he ido calculando sus nóminas mes a mes y además de esto a esta empresa le tengo también puesto en otros perceptores una factura de un consejero, que en este caso es autónomo, era una E2, veis que aquí ya aparece E3, ¿vale? No actualizamos, no os hice el proceso de actualizar, ¿vale? Porque esta actualización, en una base pequeñita como la mía no, pero para vosotros puede llegar a tardar un poco, ¿vale? Va a ser una actualización con muchos datos que mover, entonces no os preocupéis si veis que tarda, dejadla, ¿vale? Aquí yo, para no, digamos, gastar más tiempo del que ya necesitamos para explicar todo esto, yo ya entro con la base actualizada. Vale, esto, desde luego, vosotros en la base ahora mismo no lo podríais poner porque no existe una E3. ¿Vale? Lo que veréis es que lo que teníais como E2 o E1 se transforma en lo que corresponda. ¿Vale? En este caso, este trabajador pasa a una E3 porque tenía un 19,5 y es un autónomo. Y lo mismo pasa con el otro que tengo, que en este caso es un asimilado. Sigue siendo una E1, porque su porcentaje es un 37%. ¿Vale? Bien, si yo ahora le calculo el 190 a esta empresa, y ahora para variar un poco lo hacemos ya desde aquí, desde el masivo, le calculamos a la empresa 1, generamos. Bien, veis que me sale este mensaje. Este mensaje ya salía el año pasado. Es el que os indica que tenéis nóminas de trabajadores, ¿vale? Aquí no salen los que están metidos por perceptores, porque esos ya partimos de la base de que ya los tenéis más que controlados, ¿vale? Esto sobre todo se hizo pues cuando se puso la opción nueva para, como era un tema que teníais todavía muy nuevo, lo de poder meter a administradores a nivel de trabajador, ¿vale? Y lo seguimos manteniendo. Entonces, si veis, aquí ya os va indicando las claves nuevas, ¿vale? Este es un E2, este es un E4, os lo indica nómina a nómina. Bien, cerramos el aviso y lo que vamos a hacer es ver, como vemos en la empresa, ¿vale?, lo que tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestro asimilado de clave E, ¿vale?, que pasa a una E2, el autónomo y luego los dos perceptores, el perceptor asimilado y el perceptor autónomo. Como veis, cada uno de ellos lleva sus datos. En el caso de las claves E1 o E2 habrá gastos de seguridad social porque sus nóminas las llevan. En el caso de la E3, E4 no va a haber gastos de seguridad social aquí, porque estas claves no las soportan, ¿vale? Las únicas claves que siguen soportando gastos son la E1 y la E2.
Bien. Esto, lo mismo que os decía antes, ¿vale? No vais a tener que hacer nada. Lo único, pues, hacer un control, comprobar si, oh, mira, pues están, no están, pero no es algo que vosotros vayáis a tener que cambiar. Para el año que viene ya está controlado también para hacer lo mismo, es decir, según vayáis haciendo nóminas de este año, ¿vale?, se seguirá controlando lo mismo en función de los porcentajes que están para este año. Acordaros de cambiarlos. Para este año están ya el 19 y el 35. ¿Vale? Bajan medio punto uno y 2 puntos otro. ¿Vale? Otro cambio en su clave más. Este realmente es un cambio, pero es cambio a nivel de descripción. Este no implica ningún cambio de cantidades, de importes. Es simplemente en la G, la clave G, subclave 4, ¿vale?, se ha cambiado el literal de esa subclave. Se le ha incorporado también una, digamos, una leyenda especificando que esta clave son percepciones satisfechas hasta 11 del 7 del 2015. Bien, esto os lo digo más que nada a efectos de control vuestro. No debería haber ninguna clave G4 a partir del día 12 de julio. Si tenéis alguna factura, pues habría que ver a qué clave debería haber ido, porque a una G4 en principio no. Si queréis hacer un registro de todas estas claves al que se os puedan haber escapado, podéis utilizar este listado que os ponemos aquí, ¿vale? Es un listado condicional que lo tenéis en listados web y que os permite sacar todos los perceptores de la clave y subclave que vosotros le indiquéis. Os dejamos aquí también unas notitas de cómo se descargan y cómo se usan estos listados, pero de todas maneras luego lo vamos a ver en esta presentación porque lo voy a hacer para otro tema, ¿vale? Bien, y por último ya la clave L, ¿vale? La clave L también ha sufrido variaciones. La clave L, partimos de que el año pasado, digamos que terminaban, las subclaves de la clave L terminaban en la 21, que eran otras rentas exentas. Vale, pues este año la 21 se ha cambiado, es decir, la 21 ya no es otras rentas exentas, son rendimientos de trabajo derivados de aportaciones a patrimonios, a qué se refiere, ¿vale? La 24 se ha creado nueva y son rendimientos de trabajo en especie exentos de acuerdo con lo dispuesto en las letras A a F del 42.3 de la Ley del Impuesto. Y la 25 también se ha creado nueva y pasa a ser lo que antes era la 21, es decir, otras rentas exentas. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí tenemos dos temas. Uno que sería lo que ya tenéis, que es posible que podáis tenerlo, algún concepto que esté dentro de las nóminas de los trabajadores referenciado con la clave L21, es decir, otras rentas exentas, lo que vamos a hacer automáticamente también, es decir, hasta aquí, todo lo va a hacer la actualización, es cambiarlo directamente. Lo que nos aparezca dentro del programa, en los conceptos. Estamos hablando ya a nivel de maestro y, por supuesto, a nivel de empresa, ¿vale? Ya sabéis que los conceptos que rigen las nóminas de los trabajadores son los que están aquí, en conceptos de empresa. Bien, pues todo lo que encontremos, ¿vale?, que en indicadores tenga el código 2, no sujeto a retención, y la subclave 21, y ahora aquí ya no la encontráis porque ya no está, ¿vale?, se va a cambiar automáticamente a 25, directamente. Y eso también implica que, evidentemente, se va a llevar al 190 como clave L25. No tendréis que hacerle nada. ¿Vale? Bien. Y donde sí vais a tener que hacer algo es en el siguiente punto, que es, en este caso, la clave L24. La clave L24, como os dije antes, se creó nueva, no existía. Y en esta clave, Hacienda quiere que se reflejen los importes de los conceptos que vienen en el artículo 43.2 de la ley. Son todo retribuciones en especie exentas, ¿vale? Este concepto de retribuciones en especie exentas no existía hasta este año. Todos los conceptos que vienen ahí
le echáis un vistazo al artículo, pero bueno, yo os puedo adelantar algunos, los más corrientes, que son pues los gastos de los productos que se dan a precio reducido en cantinas y comedores de empresa, las aportaciones al seguro médico, que es sobre todo yo creo el que más nos puede afectar, ¿vale? Los seguros médicos, los importes inferiores a 500 euros, ¿vale? Todo esto antes estaba exento, sigue estándolo, pero ni siquiera tenía la consideración de salarios en especie. Por lo tanto, Hacienda no lo quería en el 190. Nunca. Nunca aparecieron por el 190 para nada. Bien, pues este año sí. Este año Hacienda quiere controlar esas percepciones y entonces ha creado una subclave con la que hay que informar esos importes en el 190. Nosotros, hasta el momento, no teníamos, bueno, ni nosotros ni nadie tenía esta subclave porque no existía. Entonces, ¿con qué os vais a encontrar? Pues con que los conceptos que tengáis de esta naturaleza, ¿vale?, no están codificados para llevar al 190, sino todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, como ejemplo, yo me he cogido un seguro médico, ¿vale? Ya os digo que en el artículo 43.2 hay más, ¿vale? Revisadlo bien para ver qué puede estaros afectando y qué no. En este caso, nuestro ejemplo, que es un seguro médico, ¿vale? Hasta ahora, tal como nosotros os diríamos que lo codificarais si nos hubierais llamado, sería, bueno, abono deduce, tipo de concepto salarial general, ¿vale? No podíamos poner otro porque no había nada más que poner. La única retribución en especie exenta eran los planes de pensiones y esto no son planes de pensiones, son completamente distintos. Por lo tanto, como íbamos a decirle que no tributaba, no podíamos determinarle que era salario en especie. En indicadores le habríamos puesto que no está sujeto a retención y como subclave la 99, importes que no van a 111, 190, 216, 296. Esto siempre lo tuvimos así y así es como lo tendréis la mayoría. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiarlo. Hay que cambiarlos porque ahora todos esos importes que se han ido generando en las nóminas hay que llevarlos al 190. Y aquí es donde os digo que hasta aquí lo hace toda la actualización. Bien, aquí necesitamos que vosotros también colaboréis, ¿vale? Esto es un cambio que tiene que hacerse a nivel ya de usuario. Y para hacerlo, lo vamos a hacer en 3 pasos, ¿vale? Vamos a hacerlo en 3 pasos y a través de listados. Listados condicionales, listados web, ¿vale? Tenemos 3 listados, ¿vale? No, los tenemos después en las novedades, también os hemos puesto cuáles son, no os preocupéis, de que ahora no se os queden, ¿vale? Uno sería el 107, filtramos, que lo que va a hacer es localizar los conceptos maestros que estén configurados como os acabo de decir ahora. ¿Vale? Entonces, vamos a bajarlos todos juntos para no andar entrando y saliendo. El 108, que será el que una vez que vosotros hayáis cambiado el concepto en maestros, lo recodificará en todas las empresas donde lo encuentre. ¿Vale? Y el tercer paso, que sería el 109, ¿vale? Que lo que va a hacer es, una vez que tengamos cambiados todos los conceptos dentro de las empresas, lo que va a hacer es traspasar los importes que se encuentre de esos conceptos en las distintas nóminas de mes, traspasarlos de la exenta 99, como están ahora, a la exenta 24. ¿Vale? Entonces son 3 pasitos que los vamos a hacer ahora con nuestra empresa de ejemplo. ¿Vale? Bien, primer paso. Vamos a pedirle aquí a este listado, vamos a dar visualizar datos, porque este sí es un listado que nos va a enseñar datos. Bien, y en este caso nos ha encontrado en maestros 3 conceptos salariales. El 619, que es un seguro de accidente de convenio, que este no está en el artículo 42.3, ¿vale? Este no sería, este caso seguiría siendo exento y no seguiría sin aparecer en el 190, como siempre. El seguro médico, que este sigue, que es el que nos afecta, y un embargo que
siempre se han codificado como exentas y con la subclave 99. Es su codificación normal y sigue siéndolo, ¿vale? No le afecta. Lo único que nos afecta aquí es este, que es el único que pasaría a llevar ahora la clave 24. Muy bien. Una vez que sabemos, bueno, yo aquí tengo muy poquitos y los veo ya en pantalla, vosotros podéis exportar la consulta Excel si tenéis muchos, imprimirlo y sobre eso ir después buscando. Bien, una vez que sabemos qué conceptos tenemos que cambiar, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a conceptos salariales maestros y cambiarlos. Bien, ¿y cómo los cambiamos? Pues así. Aquí, en tipo de concepto salarial, le vamos a poner el que ya es, que es el 24, ¿vale? Al final de todo, productos en especie, exentos contemplados en el artículo 42.3 de la Ley del Impuesto, ¿vale? En indicadores dejamos el código no sujeto porque sigue siendo exento, pero en la subclave, en vez de la 99, le ponemos la 24, ¿vale? Que es la suya. Y grabamos, ¿vale? Y es todo este proceso que vamos a llevar ahora, lo mejor es que lo hagáis como lo vamos a hacer ahora. Es decir, primero, cambiamos todos los conceptos. Segundo, traspasamos esa codificación a las empresas. Tercero, traspasamos los importes una vez cambiados los conceptos, ¿vale? Bien, ya tenemos entonces los conceptos en maestros. Ahora lo que vamos a hacer es recodificar los conceptos, ese mismo concepto, en todas las empresas donde pueda existir, ¿vale? En función de la codificación de maestros. ¿Vale? Lo hacemos aquí. En este caso ya no es visualizar, es imprimir, porque es un listado que ejecuta una orden, ¿vale? No da datos, sino que cambia cosas. Entonces le damos a imprimir, proceso finalizado. Y ahora, por ejemplo, si nos venimos aquí a las empresas, yo sé que este concepto lo tengo en la empresa 1. Vamos a los conceptos salariales y vemos que nuestro seguro médico ya tiene el tipo de concepto salarial 24, en indicadores está no sujeto y su subclave la 24. Si os fijasteis, que no os lo comenté, pero os lo comento ahora, el tipo de cálculo que tenía en maestros este concepto era distinto. Ya se lo hice adrede para que os dierais cuenta de que eso no va a cambiar. Es decir, los únicos parámetros que vamos a mover son los 3 que acabamos de ver ahora. Tipo de concepto salarial, el código de sujeción, que no cambiará porque ya de naturaleza era así, y la subclave, ¿vale? Todo lo demás se queda como está. El concepto no se va a variar en esos sentidos, ¿vale? Muy bien. Yo ahora mismo ya tengo cambiado el concepto en maestros y en empresas. Bien, ¿qué me queda? Pues me queda de este trabajador que tengo en la empresa 1, ¿vale? Que es el 1 también, que tiene en sus nóminas, ¿vale? Este concepto, el seguro médico inferior a 500, estos 20 euros que mes a mes se han ido acumulando, ¿vale? Si yo, ahora tal como lo tengo, sin haber movido nada, si yo me voy a ver el listado de IRPF de esta persona, vamos, ya porque es una buena costumbre marcar todas las nóminas, aunque yo solo tengo nóminas de mes de esta persona. ¿Vale? Yo todavía solo he movido los conceptos, ¿vale? Yo no he tocado todavía sus nóminas y veis que aquí en percepciones exentas yo no tengo nada. No hay absolutamente nada porque de eso se trataba, ¿vale? De que estuvieran exentas pero no aparecieran en ningún sitio del que se pudieran llevar al 190. Si sacara el 190 tampoco me aparecería, ¿vale? Bien, pues ahora, una vez ya cambiados todos los conceptos, es cuando ya nos vamos a nuestro tercer listado condicional, al 109, para mover todos esos datos, ¿vale? Y ahí lo que hacemos es darle otra vez a imprimir y aceptar. Bien, después de esto, si yo vuelvo a sacar ahora el listado de IRPF detallado,
¿Vale? Ahora veis que ya me aparecen aquí los 20 euros del seguro todos los meses en exentas, taca, 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 hasta los 240, que son la cantidad final. ¿Vale? Y si hago el 190 de esta empresa, lo voy a volver a calcular porque antes estaba todavía sin cambiar este dato. Bien, veis que ahora tengo del trabajador la clave A1 y la clave L24. ¿Vale? En esta clave es donde van esos 240 euros en especie. ¿Vale? Son percepciones en especie exentas. A partir de ahora, es decir, esto lo hacemos ahora, este listado, para conseguir mover todo lo que traíamos de atrás. A partir de ahora, como el concepto ya está bien configurado, ya quedarán a todos bien configurados, ya no hay ningún problema. Cada vez que hagáis una nómina, ya se irá guardando donde tiene que guardarse. ¿Vale? Bien. A mayores de esto, ¿qué tenemos de...? Veis aquí, como os decía antes, en las novedades, os van los 3 listados, os especifican, ¿vale? Y a mayores, si queréis, tenéis también un enlace, ¿vale?, a un vídeo que es simplemente de esto que os acabo de comentar, ¿vale? Es para que, por ejemplo, si os quedan dudas, oye, ¿cómo era aquello? Bueno, pues para que no tengáis que veros otra vez el vídeo de esta presentación, podéis ir aquí, pinchar en esto o ir al canal de YouTube de CAI y ahí ya tenéis específico la información del proceso hecho paso a paso. Bien. A mayores, los cambios de los que hablábamos antes, bueno, el cambio es en la movilidad geográfica, ¿vale? Esto lo vemos también mejor sobre un 190. A ver, por ejemplo, entramos en el de esta misma empresa ya, en un registro cualquiera, y veis que tenemos aquí 2 claves, ¿vale? Esta clave, movilidad geográfica 2014, este campo se ha creado para este 190, ¿vale? Ahí, si vierais el del 2014, lo que tendríais ahí sería la de los mayores de 65, la de prolongación de actividad, que para este ejercicio ya se quitó, ya no hay, esa reducción ya no existe, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es aprovechar ese campo para desglosar la movilidad geográfica que viene del año pasado, tal como estaba, digamos, hasta ese año, y luego ya la movilidad geográfica, digamos, la nueva, la reducción nueva, que es la que va a quedar de aquí en adelante. Y a mayores tenemos también esa novedad que os dije, que ya no era una novedad de Hacienda, sino nuestra, que es el borrador. Lo que hemos hecho con el borrador es lo mismo que ya visteis con el borrador del 111. Antes lo que teníamos era un borrador que nosotros generábamos desde el propio programa, ¿vale? Ahora lo que hacemos con el borrador es sacarlo de la página de Hacienda, o sea, hacerlo contra la página de Hacienda, ¿vale? ¿Esto que nos permite? Bueno, aparte de que queda mucho más oficial, nos permite validarlo, ¿vale? Podemos hacer una validación que no podíamos hacer desde que nos quitaron el módulo de impresión, desde que ya no se puede sacar el 190 en papel. Nosotros ya no teníamos módulo de impresión, no teníamos manera de validar datos. Vosotros validabais contra la página. Lo vais a seguir haciendo, es decir, la página siempre va a validar, tanto en el envío inmediato como en el envío de fichero cogido por la página. Hacienda siempre va a validar los ficheros que le entren, pero además aquí podéis validar el propio borrador. Por ejemplo, yo ahora de esta empresa voy a validar el borrador, ¿vale? Le he dejado un error ya adrede para que lo vierais. Entonces lo que hace pues es suplir esa carencia que tenía de la no existencia del módulo de impresión, ¿vale? En este caso aprovecho ya que tenemos el error en pantalla, para refrescar un poco cómo se miraban los errores del 190. Es decir, siempre que os ponga un error, tanto aquí como en la página, ¿vale? Os va a venir identificado de esta manera. Registro tipo 2, es decir, os está diciendo qué clase de registro es el que tiene el error. En el 190 hay 2 tipos de registros. Uno es la empresa, 2 son los de trabajadores, ¿vale? Error en código de provincia fuera de rango y os dice que es el registro 7, ¿vale?
Esto, donde mejor lo veis, es aquí en el 190 hecho desde la propia empresa. Desde el masivo también lo veis, también se puede ver. Podéis entrar como entramos antes y ver el perceptor, pero los registros no están numerados y aquí sí. Entonces aquí ya veis el registro tipo 1, número 1, es la empresa y a partir de ahí el registro. Sigue el 2, 3, 4, tal, y el 7, en este caso, es este perceptor. ¿Vale? Si entramos aquí dentro, vemos que realmente no tiene provincia. Este es un caso, es un error típico. Son los perceptores, es decir, los profesionales. ¿Vale? Es muy raro que este error en campaña no se dé por lo menos 1 o 2 veces. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Aprovechando ya que tenemos el ejemplo a mano, pues nos vamos al perceptor. En este caso es fácil, que yo solo tengo 2. Entramos en el perceptor, domicilio, y solo tengo 2 y me equivoco. Es este. ¿Vale? Veis que aquí no hay nada en provincia. ¿Vale? A nivel de perceptor, a nivel de profesional, si tenéis el código postal, perfecto, ya se lo ponéis y punto. Pero si no lo tenéis, ¿vale? Basta con que le pongáis aquí la provincia. ¿Vale? Por ejemplo, este que es de Pontevedra, yo le señalo Pontevedra aquí y con eso es más que suficiente. Bien, si ahora volvemos otra vez a la empresa, ¿vale? Generamos o incluso se podría venir aquí dentro y ponérselo a mano, pero bueno, nosotros siempre os recomendamos que corrijáis el error, ¿vale? Y volváis a generar, porque así ya os queda el error limpio para siempre. ¿Vale? Bien, generamos otra vez. Bien, y ahora si sacamos el borrador de nuevo y le decimos que lo queremos validar, ya lo que nos sale es el borrador validado. ¿Vale? Si os pone, evidentemente, os cruza lo de borrador no válido para su presentación, es un borrador, ¿vale? No es el definitivo, y lo podéis hacer, evidentemente, también sin validar. De hecho, cuando lo mandáis por email, cuando hacéis la comunicación de mail, si le queréis adjuntar el borrador a los clientes, ¿vale? Que os va a mandar a la dirección de mail que tengáis puesto en fiscales, os lo va a mandar sin validar, ¿vale? En el envío de mail siempre se manda el borrador sin validar. ¿Vale? Pues esa es, en principio, la novedad nuestra. ¿Vale? Todo lo demás son cosas que han venido impuestas. Esto es algo que hemos hecho nosotros a mayores en el programa. Y, en principio, del 190 ya está. No era poco, pero bueno. Bien, ¿qué más tenemos en esta actualización? El modelo 296, ¿vale? El modelo 296 ya podéis empezar a calcularlo también, aunque en este caso las novedades son fáciles de decir, no hay ninguna, ¿vale? No hay nada que haya cambiado desde el año pasado a este. El 190 de la Comunidad Foral de Navarra, lo mismo, ¿vale? Tampoco ha cambiado y también podéis, si alguno lo necesita, empezar a calcularlo, ¿vale? Bien, luego hemos hecho un par de, 3 para ser exactos, de mejoras en las pagas extras. Aquí, en las novedades, os viene explicado exhaustivamente qué es lo que hemos hecho, todo lo que hay, los mensajes. Yo os voy a dar ahora sí un resumen muy por encima, ¿vale? Porque si no también se nos alarga mucho aquí la presentación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues en principio, muy resumido, tres cosas. Hemos puesto para que al calcular la nómina de mes, ¿vale? Si tenéis algún concepto metido por dato variable que esté configurado para que entre por las pagas, ¿vale? Ese concepto se va a tener en cuenta dentro de la prorrata de pagas, ¿vale? Tanto si la prorrata es mes a mes como si la prorrata es la cotización para luego abonar la paga en su día, ¿vale? Esa es una. Bien, la segunda. Hemos puesto en las pagas extras semestrales, digamos que hemos facilitado algo que ahora, esto sí mejor me voy aquí al programa para verlo, os hemos facilitado una cosa que hasta ahora no se podía hacer. Y era, cuando vosotros teníais una empresa, un trabajador que tenía pagas semestrales y las queríais prorratear, ¿vale? No podíais ponerle 2 conceptos distintos porque no cambiaba. Es decir, si vosotros decíais, vale, yo quiero que me salga de enero a junio la prorrata de junio y de julio a diciembre la prorrata de diciembre, ¿vale? Nosotros eso hasta ahora no lo hacíamos. Bien, pues a partir de ahora se va a poder hacer.
a partir de 1 de enero de 2016. ¿Vale? Si yo ahora me cojo cualquiera de las nóminas de este trabajador, veis que yo tengo prorrata de pagas por un importe de 233,33, pero en el mismo concepto me sale uno genérico, prorrata pagas extras. Bien, a partir de ahora, si yo a este trabajador le quiero cambiar, le voy a hacer aquí un cambio de ficha. ¿Vale? ¿Vale? Bien, y ahora lo que le hago es, ahí me voy a laborales, pagas prorrateadas, y le cambio, le digo, vale, no. Como tus pagas son semestrales, lo que voy a hacer es ponerte a la paga de julio, la paga de verano, le voy a decir que me prorratee en el concepto prorrata de junio, y la paga de diciembre, que me la prorratee en el concepto de prorrata de Navidad. ¿Vale? Cuando yo calcule la nómina de enero del 2016, ya os digo que esto se hizo para hacer a partir de enero, ¿vale? ¿Ves? Aquí ya tengo prorrata paga de junio, el importe es el mismo porque la prorrata estaba correcta, lo único que no hacíamos era separarlas, ¿vale? Lo hacíamos, digamos, en un solo concepto, no en dos. Pues eso a partir de ahora, si queréis, podéis ponerlo así porque ya va a funcionar. Y luego, como tercera novedad, a nivel de paga, esto es para convenios ya muy particulares que tienen una manera muy complicada de hacer las pagas extras y es que las hacen por promedios, no las hacen por un importe determinado o por la suma del salario que tiene el trabajador, sino por el promedio del concepto en un determinado periodo. Bueno, pues si tuvierais algún caso de esos, os vais a la propia paga dentro del convenio y aquí en vez de decirle en los indicadores por los salarios, le decís por promedio de conceptos. Y luego simplemente tendríais que decirle desde qué periodo de principio y de fin queréis hacer el promedio. ¿Vale? Bien, ya os digo que esto viene perfectamente explicado en las novedades. ¿Vale? Tampoco nos extendemos más con este tema porque si no, pues nos alargamos mucho. Bien, más cosas. Más cosas nuevas que hemos metido en esta actualización. Pues el siguiente punto, es cuando os digo que viene exhaustivo, es que viene exhaustivo. Bien, el siguiente punto, que sería el código de convenio colectivo. Vale, aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos creado un campo nuevo a nivel de convenio, ¿vale? Estábamos aquí ya dentro de este convenio, bueno, pues entramos dentro y en datos generales, ¿vale? Hemos creado un campo nuevo que es código oficial. Y este campo lo que va a tener es el código real del convenio, porque realmente nosotros ahora mismo, por ejemplo, nosotros a nivel de convenios web, es decir, los que nosotros subimos, tienen los códigos antiguos, ¿vale? Siempre seguimos con la misma numeración con la que empezamos hace años. Muchos de vosotros en la base lo que tenéis es un código de orden, simplemente 1, 2, 3, 4. Bien, pero ahora se está pidiendo el código oficial del convenio, el de los 14 dígitos, para enviarlo con las altas de determinados trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros os facilitamos aquí este campito, ¿vale? En el que vosotros tendréis que poner el código. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí ahora el de construcción de Pontevedra, ¿vale? Lo grabamos y después cuando hagáis algún alta de algún trabajador que esté asignado a este convenio, aquí de específicos TA2, aquí altas sucesivas, ¿vale? Este código se propone, ¿vale? Vosotros podéis enviarlo o si no correspondiera o no quisierais, pues lo quitáis y punto. Pero por defecto va a estar siempre marcado y propuesto. Bien, evidentemente ahora cuando carguéis la actualización, ahí no va a haber nada, ¿vale? Dentro de ese código, dentro de ese campo está vacío, es un dato que tenéis que introducir vosotros, pero lo que sí, los que tenéis convenios con nosotros, los convenios web, ¿vale? Nosotros, a partir de que vayamos actualizando los convenios, se lo vamos a ir metiendo también. Con lo cual, cuando hagáis la descarga, si no tenéis nada en ese campo, se rellenará con lo que tengamos nosotros. Lo que nunca vamos a hacer es machacároslo, ¿vale? Si nosotros metemos un código en nuestro convenio en la web, pero vosotros ya lo teníais puesto, se queda el que vosotros teníais, ¿vale? Nosotros no vamos a sobreescribirlo. Si está vacío, sí, pero si tiene contenido, no, ¿vale?
Bien, de hecho, hemos subido hoy todos los convenios que teníamos con tabla ya publicada para este año, ¿vale? Que ya venían de atrás, no es que hayan salido publicados ahora, ya los teníamos ahí preparados, los hemos subido y ya llevan este código, ¿vale? Cuando tengáis ya la nueva actualización, ya los podréis descargar y veréis que ese dato ya aparece ahí. Vale, seguimos. Terminamos esto. Bien, luego el volcado de nóminas a contabilidad es una pequeñita, un ajuste que se hizo, ya se venían haciendo sobre los pases de contabilidad. Bueno, pues se ha hecho otro ajuste más. Y ya vamos con el último punto, ¿vale? Que también es importante. Digamos, las dos claves grandes de esta actualización son el 190 y esto, ¿vale? Y bien, ¿qué hemos hecho con el sistema de liquidación directa? Como os comentaba antes, el sistema de liquidación directa ahora lo que nos está, digamos, empujando es que hay mucha gente que está en real. Entonces, para toda esta gente que ya está enviando solo por real, ¿vale? Hay un dato que hemos puesto y que es importantísimo, importantísimo, que lo cubráis, ¿vale? Que es la fecha de entrada en real. Hasta ahora, hasta esta actualización, si vosotros veníais aquí a maestros, datos identificativos, autorizaciones, ¿vale? A nivel de autorizado teníais un check que indicaba a la aplicación que estabais en real. Bueno, pues ahora mismo se va a meter también este campo, que es la fecha de entrada, ¿vale? Esta fecha de entrada es la que le va a decir a la aplicación desde cuándo tiene que buscar datos en TC y desde cuándo o a partir de cuándo tiene que ir a buscarlos ya a Siltra, ¿vale? Para los que ya estáis en real. A nivel de listados, a nivel de cálculo, por ejemplo, lo vais a ver ahora, lo vamos a ver ahora, el del FLC, ¿vale? Y a partir de aquí, pues supongo que más campos todavía, más cálculos todavía, porque ya cada vez nos vamos yendo más hacia el real. ¿Qué pasa? Seguimos conviviendo con los dos. Es decir, ahora mismo podemos tener tres situaciones. Es decir, podéis estar todavía solo con red, estar con red para el envío real, pero con Siltra para las prácticas, y podéis estar ya en Siltra en real, ¿vale? Con lo cual tenemos mucha variedad de situaciones. Entonces, esta fecha es la que nos va a decir, digamos, la frontera. A partir de aquí, busca en Siltra, antes de esto, búscamelos en TC, ¿vale? Bien, entonces, a raíz de esto, es decir, a raíz de esta entrada ya de varios clientes en real, ¿vale? También nos encontramos con esa otra historia, es decir, el cálculo del FLC. El cálculo del FLC siempre se hizo en función de los TCs. Es decir, para hacer el cálculo del FLC antes teníamos que tener calculados los TCs. Bien, los que ya estáis en real no tenéis TCs ya a partir de esa fecha. Bueno, podéis tenerlos, pero por cálculo vuestro, para comparar datos o lo que sea. Pero lo real ya es el Siltra. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos adaptado el FLC para que a partir de esa fecha que veíamos ahora se vaya a buscar los datos a Siltra y no al TC. Bien, esto nos le ha supuesto pues determinados cambios, ¿vale? No son cambios de funcionamiento, ¿vale? A nivel de usuario, ¿vale? Para vosotros el cálculo va a ser igual, es decir, vendréis aquí a listados, documentos, modelo FLC, os aparecerán igual las semestrales, las mensuales, las empresas según las tengáis marcadas en el código de cuenta, pero sí es cierto que hay detallitos que se notan diferentes, ¿vale? Por ejemplo, este campo, que por defecto aparecerá marcado siempre, lo que va a hacer es, en el caso, para digamos los periodos en real, en el caso de que no encuentren las bases en Siltra, irlas a buscar a los TCs, ¿vale? Debería verlos en Siltra, pero digamos que es como una especie de seguro. Es decir, si no lo encuentro aquí, lo voy a buscar allá. Se han habilitado, veis que ya no solo pone TC, o sea, datos sobre qué, sobre los TCs o Siltra de mes, sobre los TCs o Siltra de vacaciones, siempre teniendo en cuenta que antes de la fecha de entrada en real siempre va a prevalecer el TC, es decir, aunque haya las dos cosas, aunque estéis en prácticas y hagáis TC y calculéis tramos, siempre va a ser el TC el que se coja. Y al revés, es decir, si estáis en real, aunque haya TC, siempre va a ser el tramo.
Otro cambio más, se deja, que hasta ahora no era posible, aquí solo se calculaba. Ahora podéis calcular o imprimir o calcular e imprimir, ¿vale? Podéis hacer el cálculo o simplemente marcar impresión y visualizar sin calcular. Y luego este botón, que lo que os permite hacer es un control por si acaso se os queda algún trabajador que no tenga tramos, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que a veces se recalculan nóminas cuando el tramo ya está calculado o incluso enviado, ¿vale? Pues para batir, digamos, esos datos y estar seguros de que, a ver, ¿me coincide todo? Sí, ¿tengo algún trabajador? Ah, mira, tengo este, ¿vale? El cálculo se hace exactamente igual, ¿vale? El modelo es el mismo, igual que siempre. La única diferencia que tiene es que ya aprovechamos y aquí arriba, veis que esto ya lo había, ¿eh? Lo del número de empresa ya lo tenía. ¿Qué pasa? Aprovechamos y metimos también este campito, que lo que os indica es qué tipo de liquidación es el FLC que estáis viendo. Como se hacen diferentes FLCs en función de si el TC es de mes, de vacaciones, de atrasos, bueno, pues había veces que os pueden salir bastantes. Pues esto ya os indica de cuál estamos hablando, ¿vale? Bien, esto a nivel de la pantalla de cálculo. El cambio más gordo a nivel de FLC lo tenemos en la empresa, ¿vale? Lo que hemos hecho es que una vez que calculéis, ¿vale? Dentro de la empresa hay una pestaña nueva, que es esta FLC, ¿vale? Y lo que va a pasar es que se van a quedar aquí guardados los cálculos. Todo lo que se calcule allí se guarda aquí, ¿vale? Veis que incluso si le dais doble clic encima, os permite modificarlo, ¿vale? Os permite variar la base, evidentemente. Lo demás no, porque los demás son datos fijos. Es decir, el porcentaje es el que hay en maestros, la cuota es la multiplicación. Pero sí se podría variar la base, ¿vale? Lo que podríais hacer, si tuvierais la necesidad, ¿vale?, de variarlo, es variarlo aquí y después imprimirlo desde listados sin marcar cálculo, solo impresión. Y un detalle, porque bueno, esta es mensual, entonces evidentemente pues he calculado diciembre, sale diciembre. Pero, por ejemplo, si yo me cojo la otra empresa, trae documentos, modelo FLC, que es semestral, ¿vale? Y hago el mismo cálculo, calculo también el semestre, bien. Aquí si voy a ver los datos a la empresa, ¿vale?, veréis que aquí también me aparece mensual, ¿vale? Se guardan a nivel de mes, una cosa muy parecida a como hacemos con los atrasos. Es decir, vale que el FLC es digamos, el resumen de todo, sí, pero ese FLC se compone de las cuotas que vienen del mes de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, ¿vale? Entonces aquí se va quedando, digamos, el acumulado de cada mes, que lo tendremos ya guardado aquí para siempre, ¿vale? Bien, lo mismo que os comentaba antes con el tema de la L24, ¿vale? A nivel del FLC también tenemos un vídeo, que tenéis el enlace aquí, o lo podéis ver en el canal de YouTube, que es única y exclusivamente de este tema, ¿vale? De las modificaciones del FLC, para que, digamos, vayáis ya a tiro fijo. Y también podéis usar ir a la ayuda, bien a través del icono, de este iconito, pulsando F1 encima de la pantalla, ¿vale? O también en atención del cliente, ayuda, ¿vale? Lo mismo que las novedades, también las podéis venir aquí por la opción de menú, ¿vale? Y os comento del tema de la ayuda que hemos cambiado también el formato de la ayuda, ¿vale? La ayuda hasta ahora era un ficherito en un formato específico, un CHM, que estaba dando muchos problemas con algunos navegadores, ¿vale? Había navegadores que no sé por qué esos ficheros no los soportaban, no los podían abrir. Bueno, pues lo que hemos hecho es cambiarla al formato HTML, ¿vale? Con lo cual ahora ya es como una página web y en principio partimos de la base de que no debería dar ningún problema, ¿vale? Ya lo iremos viendo una vez que lo tengáis ya puesto y según vayáis entrando a ver qué tal funciona. Vale, y por último ya, la siguiente novedad con respecto a Siltra, ¿vale?, que es la adaptación de esto mismo que os comentaba antes, es decir, de las entradas en real, ¿vale? Nos obligan también a modificar los listados de costes, ¿vale? En los listados de costes de trabajadores y de empresa
siempre se hizo referencia al TC1. Ahora, para los que ya estéis en Real, no hay TC1. Por lo tanto, ya no estaba saliendo ese dato. Bueno, pues a partir de esta actualización y también en función de la fecha que vimos antes, el programa va a saber si lo que tiene que poner en ese listado es el TC o el resultado del DCL de calcular los tramos. ¿Vale? Esto cuando lo hacéis mes a mes. Si pedís un periodo de varios meses, ¿vale? Ahí ya os saldrá un aviso recordándoos que en ese caso está mezclando las dos cosas, ¿vale? Por lo tanto, el importe de TC saldrá bien, pero, por ejemplo, los importes de FLC o los importes de formación continua puede que no los acumule bien porque los está trayendo de dos sitios distintos. ¿Vale? Bien, y hasta aquí, y no era poco, todo lo que teníamos que contaros de esta actualización, ¿vale? Pues lo dejamos entonces aquí. Muchísimas gracias por la atención y ya sabéis, mañana a primera hora ya os debería de avisar la aplicación de que hay una actualización nueva y ya pues nos seguiremos hablando, ¿vale? Un saludo, hasta luego.